Estaba a punto de transferir la propiedad de mi hacienda a mi hija. Mi yerno me ofreció un café con una sonrisa demasiado amplia, demasiado perfecta. La secretaria del abogado entró con papeles en las manos, tropezó, y el café se derramó por toda la mesa. En medio del caos, ella se inclinó hacia mí y susurró algo que me heló la sangre. No lo beba, solo confía en mí. Su voz temblaba. Sus ojos suplicaban. No entendía nada, pero algo en su mirada desesperada me hizo actuar sin pensar. Cuando Fernando se levantó para buscar servilletas, cuando nadie estaba mirando, hice algo que nunca imaginé hacer. Cambié las tazas. Puse mi café frente a él. Tomé el suyo. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer todo. Él regresó, se sentó, sonrió de nuevo. Y bebió. Lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Pero primero necesitan saber quién soy, porque lo que descubrí ese día me rompió de maneras que nunca pensé posibles. Me llamo Aurora. Tengo 63 años y he construido todo lo que tengo con estas manos que ahora tiemblan al recordar. Enviudé joven, a los 32, cuando mi esposo murió en un accidente en nuestra hacienda cafetera. Quedé sola con Lucía, mi hija de apenas 5 años, una montaña de deudas que parecía imposible de escalar, y una propiedad que todos decían que estaba condenada. Los hombres importantes de la región llegaban a mi puerta cada semana con sus trajes caros y sus sonrisas condescendientes. Me ofrecían comprar la hacienda por centavos. Me decían que una mujer no podía manejar un negocio así, que era demasiado complicado, demasiado duro, demasiado para mí, que debía aceptar la realidad y vender antes de perderlo todo. Les cerré la puerta en la cara. A cada uno de ellos. Contraté a los mejores agrónomos que mi presupuesto diminuto permitía. Estudié el mercado del café hasta que pude recitar precios y tendencias mientras dormía. Trabajé en los campos junto a mis empleados, con las manos hundidas en la tierra roja, bajo el sol que me quemaba la piel hasta dejarla curtida como cuero. Lucía crecía viéndome salir antes del amanecer, viéndome regresar cuando las estrellas ya brillaban, exhausta pero nunca derrotada. Le enseñé que las mujeres no necesitamos que nadie nos salve, que podemos salvarnos solas, que la fuerza no está en los músculos, sino en la voluntad de no rendirse nunca. 15 años después de la muerte de mi esposo, mi hacienda era una de las propiedades más prósperas de 3 estados. Exportábamos café a 12 países. Teníamos contratos con las mejores tostadoras de Europa y Estados Unidos. El nombre de nuestra hacienda, La Esperanza, se había convertido en sinónimo de calidad. Los mismos hombres que me habían menospreciado ahora me invitaban a sus clubes exclusivos, querían hacer negocios conmigo, me pedían consejos. Yo asistía con la cabeza en alto, con vestidos color esmeralda que mostraban que había triunfado, que había demostrado que todos ellos estaban equivocados. Lucía se convirtió en todo lo que yo había soñado para ella. Estudió arquitectura en la mejor universidad del país. Se graduó con honores. A los 28 años ya diseñaba edificios en la capital, ganaba premios, aparecía en revistas de arquitectura. Era brillante, independiente, segura de sí misma. Yo la veía y pensaba, lo logré. Le di un futuro. Le di opciones. Le di la libertad de ser quien ella quisiera ser. Me sentía completa, victoriosa, feliz. Y entonces, hace 3 años, Lucía llegó a la hacienda con Fernando. Recuerdo ese sábado de octubre como si fuera ayer. El cielo estaba despejado, las plantas de café florecían blancas y fragantes, todo olía a promesas. Él bajó del carro con un traje gris oscuro impecable, zapatos brillantes, una sonrisa que iluminaba su rostro atractivo. Alto, cabello negro peinado hacia atrás, ojos color miel que parecían cálidos y honestos. Llevaba una botella de vino francés carísimo y un ramo de rosas color coral para mí. Doña Aurora, dijo tomando mi mano y besándola con una reverencia que me pareció encantadora. Lucía me ha contado tanto sobre usted que siento que ya la conozco. Es un honor estar finalmente aquí, en la legendaria Hacienda La Esperanza. Su voz era profunda, educada, con un acento que delataba estudios en el extranjero. Me cayó bien de inmediato. Dios, qué tonta fui. Fernando era ingeniero civil, me explicó durante la cena. Trabajaba para una empresa constructora importante en la capital. Había vivido 5 años en España completando una maestría. Hablaba español, inglés, francés, italiano y portugués.
Lucía lo miraba como si hubiera descubierto un tesoro, y él la miraba de vuelta con una adoración que parecía genuina. Se tocaban las manos constantemente. Se reían de chistes privados. Terminaban las frases del otro. Yo los observaba desde mi silla en la cabecera de la mesa y sentía mi corazón expandirse. Mi hija había encontrado el amor. El tipo de amor que yo había tenido brevemente antes de perderlo. El tipo de amor que ella merecía. Durante los meses siguientes, Fernando se volvió parte de nuestras vidas. Venía cada fin de semana. Ayudaba en la hacienda sin que nadie se lo pidiera, cargando sacos, revisando maquinaria, hablando con los empleados como si fueran sus iguales. Los trabajadores lo apreciaban. Decían que era un buen hombre, que Lucía había elegido bien. Manejaba números con facilidad, me daba sugerencias inteligentes sobre inversiones, sobre cómo modernizar ciertos procesos. Yo empecé a verlo no solo como el esposo de mi hija, sino como el hijo que nunca tuve. Como alguien que podría ayudar a mantener el legado que había construido. 6 meses después de conocerlo, Lucía llegó radiante una tarde de abril. «Mamá», dijo con lágrimas de felicidad, «Fernando me pidió matrimonio». Dije que sí. Me mostró el anillo, un diamante de 2 quilates engastado en oro blanco que debió costar una fortuna. Yo la abracé mientras ella lloraba en mi hombro, y pensé, mi bebé se casa. Mi niña encontró a su persona. Todo el sacrificio, todo el trabajo, todo valió la pena para ver este momento. La boda fue en junio, en los jardines de la hacienda. 200 invitados. Carpas blancas elegantes. Luces colgando de los árboles. Lucía caminó hacia el altar con un vestido color champán que la hacía parecer una princesa. Fernando lloró cuando la vio. Lloró durante los votos. Su voz se quebraba cuando prometía amarla y protegerla todos los días de su vida. Yo también lloré, sentada en primera fila, mirando a mi hija comenzar un nuevo capítulo. Brindamos con champán francés que costó $3,000 la caja. Bailé con Fernando cuando llegó el momento del baile con la suegra. Él me dijo al oído, «Gracias por criarla tan perfecta, doña Aurora. Voy a hacerla feliz, se lo prometo». Y yo le creí. Le creí con cada fibra de mi ser. Los primeros 2 años fueron exactamente lo que esperaba. Fernando y Lucía vivían en un apartamento hermoso en la capital. Él seguía trabajando en su empresa constructora, supuestamente supervisando proyectos grandes. Ella continuaba diseñando edificios. Venían a visitarme cada 2 semanas sin falta. Él siempre traía regalos, chocolates suizos, vinos importados, libros que sabía que me gustarían. Preguntaba por los números de la hacienda con genuino interés. Ofrecía opiniones sobre mercados y estrategias. Yo empecé a incluirlo en decisiones importantes. Empecé a confiar en él como familia, como sangre. Pero hace 6 meses, algo cambió. Nada obvio. Nada que pudiera señalar y decir ahí está el problema. Solo pequeñas cosas. Pequeños detalles que mi instinto registraba, pero mi mente racionalizaba. Fernando empezó a hacer comentarios sobre mi edad. «Doña Aurora, se ve cansada últimamente. ¿Está durmiendo bien? O a su edad, debería estar descansando más, disfrutando la vida, no trabajando tanto». Decía estas cosas con preocupación en la voz, con cariño aparente. Pero había algo más. Algo debajo de las palabras que no podía identificar, pero que me inquietaba. Empezó a sugerir que traspasara la hacienda a Lucía. Solo como protección legal, explicaba con esa sonrisa tranquilizadora suya. Para evitar impuestos de herencia innecesarios cuando llegue el momento. Usted mantendría el control total, por supuesto, viviría aquí el resto de su vida, pero en papel estaría a nombre de Lucía. Es lo que todas las familias inteligentes hacen, doña Aurora. Planificación patrimonial básica. Lo mencionaba casualmente durante cenas, durante paseos por los cafetales. Nunca presionando demasiado, siempre como una sugerencia amistosa de alguien que se preocupaba por nuestro bienestar. Lucía apoyaba la idea completamente. «Mamá, tiene sentido. Tú sigues manejando todo como siempre, pero legalmente estaría protegido. Fernando dice que así evitaremos problemas con el gobierno, con impuestos. Es solo un papel, nada cambia realmente». Mi hija me miraba con esos ojos confiados, creyendo cada palabra que su esposo decía. Y yo, viendo su felicidad,
Viendo lo mucho que confiaba en él, empecé a considerar la idea seriamente. Después de 3 meses de conversaciones, acepté. No porque Fernando me presionara directamente, sino porque Lucía parecía tan segura, tan tranquila con la idea. «Mamá, es solo sentido común», me decía. Además, algún día la hacienda será mía de todos modos. ¿Por qué esperar y perder miles de dólares en impuestos? Tenía razón en eso. O al menos eso parecía. Así que llamé a Leopoldo, mi abogado de confianza durante 20 años, y le pedí que preparara los documentos de transferencia. Él me advirtió que fuera cuidadosa, que incluyera cláusulas de usufructo vitalicio, que me asegurara de mantener control absoluto sobre todas las decisiones mientras viviera. «Aurora, he visto muchos casos donde esto sale mal», me dijo con seriedad. «Asegúrate de protegerte». Le dije que confiaba en mi hija completamente, que Lucía nunca me haría daño, que esta era mi familia. Los documentos tardaron 2 semanas en estar listos. Leopoldo los revisó 3 veces, incluyendo cada protección legal posible para mí. Programamos la firma para un martes de noviembre a las 10 de la mañana en su oficina. Le dije a Lucía y Fernando la fecha. «Perfecto», dijo Fernando con esa sonrisa que ahora veo diferente en mi memoria. «Es un gran día para la familia, doña Aurora. El comienzo de una nueva etapa». Lucía me abrazó emocionada. «Gracias por confiar en mí, mamá. Te prometo que cuidaré la hacienda como tú la has cuidado». Yo le acaricié el cabello como cuando era niña y sentí paz. Sentí que estaba haciendo lo correcto. La noche anterior a la firma, dormí mal. No por dudas sobre la decisión, sino por una inquietud extraña que no podía explicar. Soñé con mi esposo muerto. Soñé que me decía algo urgente, pero no podía escuchar sus palabras. Me desperté a las 5 de la mañana con el corazón acelerado y una sensación de que algo no estaba bien. Pero la ignoré. La atribuí a los nervios normales de tomar una decisión grande. Esa mañana me vestí con cuidado. Un traje color crema, elegante pero no demasiado formal. Quería verme bien para este momento importante. Salí de la hacienda a las 8, manejando mi camioneta por las carreteras que conocía de memoria. Llegué a la oficina de Leopoldo 15 minutos antes de la hora. Su oficina estaba en un edificio antiguo, pero bien mantenido en el centro del pueblo. 3er piso, ventanas grandes que daban a la plaza principal. Había estado allí cientos de veces durante 20 años. Subí las escaleras despacio, sintiendo cada escalón bajo mis zapatos. Mi corazón latía más rápido de lo normal. Cuando llegué al 3er piso, la puerta de la oficina estaba entreabierta. Escuché voces adentro. Voces masculinas. Una era de Leopoldo. La otra era de Fernando. Me detuve antes de entrar, sin saber por qué. Algo me hizo quedarme quieta, escuchando. «Todo está en orden entonces», decía Fernando. Su voz sonaba diferente. Más fría. Más calculadora. Después de la firma, ¿cuánto tiempo toma hacer efectivo el cambio de propiedad? Leopoldo respondió con su tono profesional habitual. El registro público tarda aproximadamente 10 días hábiles. Después de eso, Lucía será la propietaria legal de todo. Aurora mantendrá el usufructo vitalicio, por supuesto, como especifican los documentos. Fernando rió. Una risa corta, extraña. Por supuesto. El usufructo vitalicio. Había algo en cómo lo dijo. Algo burlón. Algo que me hizo sentir un escalofrío. Empujé la puerta y entré. Fernando se volteó rápidamente, su expresión cambiando en un segundo de algo oscuro a su sonrisa habitual. Doña Aurora, llegó temprano. Qué puntual como siempre. Se acercó y me besó la mejilla. Olía a una colonia cara que yo le había regalado en su último cumpleaños. Estaba revisando algunos detalles finales con el abogado Leopoldo. Todo está perfecto. Hoy es un gran día. Leopoldo me saludó con un apretón de manos y me ofreció café. Dije que sí, más por cortesía que por deseo. Nos sentamos en su oficina amplia, con estantes llenos de libros legales y diplomas en las paredes. La secretaria, Marisol, entró con una bandeja. Era una mujer joven, tal vez de 30 años, de movimientos suaves y mirada atenta. Trabajaba para Leopoldo desde hacía 5 años. Yo la conocía de vista, pero nunca habíamos hablado mucho.
Ella colocó tazas de café frente a Leopoldo y frente a mí. Fernando se levantó entonces. «Esperen, yo traje algo especial para este momento», dijo con entusiasmo. Salió de la oficina y regresó con un termo elegante color plateado. Café de la Hacienda La Esperanza. Pensé que sería apropiado que firmáramos este documento histórico, tomando el café que hizo grande a esta familia. Sirvió 2 tazas. Una para él, una para mí. Las colocó en la mesa con cuidado, la mía directamente frente a mí. «Es de los granos que cosechamos la semana pasada», explicó. «Lo preparé esta mañana personalmente, con todo mi cariño». Me miró a los ojos cuando dijo esto. Sus ojos color miel brillaban con algo que no pude interpretar. «Tómelo mientras revisamos los documentos, doña Aurora. Está en el punto perfecto de temperatura». Había insistencia en su voz. Demasiada insistencia para algo tan simple como una taza de café. Leopoldo empezó a explicar cada cláusula del contrato. Yo escuchaba, pero mi atención seguía regresando a esa taza de café frente a mí. Fernando la había preparado personalmente. Fernando la había traído en un termo especial. Fernando insistía en que la bebiera. Alcé la taza, sintiendo el calor atravesando la porcelana. Fernando me observaba. Sus ojos no se apartaban de mí. Llevé la taza hacia mis labios lentamente. El aroma era perfecto, exactamente como el café de mi hacienda debía oler. Estaba a punto de beber cuando la puerta se abrió bruscamente. Marisol entró con papeles en las manos. Caminaba rápido, demasiado rápido. Tropezó con la esquina de la alfombra. Los papeles volaron por el aire. Ella cayó hacia adelante, sus manos golpeando la mesa donde estaba mi café. La taza se volcó, el líquido oscuro derramándose por toda la superficie, empapando documentos, goteando al suelo. Todos nos levantamos de golpe. Leopoldo maldijo suavemente, agarrando los contratos antes de que se arruinaran completamente. Fernando se movió para ayudar a Marisol, pero ella ya estaba de pie, disculpándose profusamente. En medio de la confusión, Marisol se inclinó cerca de mí para recoger los papeles caídos. Su rostro quedó a centímetros del mío. Y entonces susurró, tan bajo que solo yo podía escucharla: «No lo beba. Por favor. Solo confíe en mí». Sus ojos estaban llenos de miedo. Miedo real, palpable. Me agarró la muñeca por un segundo, apretando con urgencia, antes de soltarme y seguir recogiendo papeles. Mi corazón comenzó a latir violentamente. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué esta mujer que apenas conocía me advertía sobre el café? ¿Por qué parecía aterrorizada? Fernando estaba de espaldas, buscando servilletas en un armario. Leopoldo revisaba los documentos mojados, concentrado en evaluar el daño. Marisol seguía en el suelo, recogiendo papeles, pero me miraba de reojo, suplicante. Y en ese momento, sin entender completamente por qué, sin tener razones lógicas, algo ancestral en mí, algo que había mantenido viva a mi especie durante milenios, me hizo actuar. Con movimientos rápidos, aproveché que nadie miraba. Tomé la taza de Fernando, que estaba intacta al otro lado de la mesa. Tomé los restos de mi taza derramada. Las intercambié de posición. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. Mis manos temblaban. Pero lo hice. Coloqué su café donde había estado el mío. Coloqué mi taza vacía y volcada donde había estado la suya. Fernando regresó con servilletas. Ayudó a limpiar el desastre, murmurando sobre qué torpe había sido Marisol. Ella se disculpaba una y otra vez, su voz quebrándose. Leopoldo decidió que necesitábamos imprimir nuevas copias de algunas páginas manchadas. «Tomará solo 10 minutos», dijo. «Marisol, por favor imprime las páginas 5 a 8 de nuevo». Ella asintió y salió rápidamente de la oficina. Fernando se sentó de nuevo, suspiró, y alcanzó su taza de café. La taza que ahora contenía el café que originalmente había sido para mí. «Bueno, al menos mi café se salvó del desastre», dijo con una sonrisa. Y bebió. Bebió profundamente, casi la mitad de la taza de un solo trago. Yo lo observaba. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Fernando dejó la taza, miró los documentos que Leopoldo había salvado, hizo un comentario sobre el clima. Todo parecía normal. Pasaron 5 minutos.
Leopoldo hablaba sobre cláusulas legales. Fernando asentía, participaba en la conversación. Yo apenas podía respirar. Tal vez Marisol estaba loca. Tal vez había malinterpretado todo. Tal vez el café era solo café y yo había actuado como una paranoica ridícula. Y entonces Fernando se llevó la mano a la frente. «Me siento extraño», murmuró. Su voz sonaba confundida. Leopoldo levantó la vista. «¿Estás bien?». Fernando no respondió. Empezó a sudar. Gotas grandes que aparecían en su frente, en sus sienes. Su rostro se puso pálido, luego gris. «No me siento bien», dijo, su voz ahora débil. Se levantó tambaleándose. «Necesito aire». Dio 2 pasos y se detuvo. Sus piernas temblaban visiblemente. Fernando cayó de rodillas. El sonido fue horrible, sus rodillas golpeando el suelo de madera con un ruido seco que me hizo estremecer. Leopoldo se levantó de un salto, gritando su nombre. Fernando intentó decir algo, pero solo salieron sonidos incoherentes. Su cuerpo empezó a convulsionar. Pequeños espasmos al principio, luego movimientos violentos que lo sacudían completamente. Espuma blanca apareció en las comisas de sus labios. Sus ojos se pusieron en blanco, mostrando solo lo blanco, y ese fue el momento más aterrador. El momento en que supe con absoluta certeza que lo que Marisol había tratado de evitar era real. Ese café estaba envenenado. Y había sido preparado para mí. Leopoldo marcó emergencias con manos temblorosas, gritando la dirección, pidiendo una ambulancia urgente. Marisol regresó corriendo al escuchar los gritos, los papeles impresos cayendo de sus manos cuando vio a Fernando en el suelo. Se cubrió la boca con ambas manos, sus ojos encontrándose con los míos por un segundo. Un segundo cargado de significado. Ella sabía. Ella había sabido todo el tiempo. Por eso derramó mi café. Por eso me advirtió. Fernando seguía convulsionando, su cuerpo golpeando contra el escritorio, contra las patas de las sillas. Leopoldo intentaba sostenerlo, evitar que se lastimara, pero era como tratar de contener una tormenta. Yo estaba paralizada. Simplemente paralizada, mirando al hombre que había considerado un hijo retorcerse en agonía en el suelo. La ambulancia llegó en 7 minutos que parecieron horas. Los paramédicos entraron con equipo, con urgencia profesional. Hicieron preguntas rápidas mientras conectaban monitores a Fernando, mientras revisaban sus signos vitales. ¿Qué consumió? ¿Tiene alergias? ¿Tomó alguna sustancia? Leopoldo señaló la taza de café. Un paramédico la olió con cuidado, sin tocarla directamente. «Necesitamos llevar esto para análisis», dijo a su compañero. Colocaron a Fernando en una camilla. Sus convulsiones habían disminuido, pero su respiración era errática, superficial. Su piel tenía un tono grisáceo espantoso. «¿Alguien viene con él?», preguntó el paramédico mayor. Yo asentí automáticamente. «Soy su suegra». Mi voz sonaba distante, como si viniera de otra persona. En la ambulancia, mientras las sirenas aullaban y las luces giraban, miré el rostro inconsciente de Fernando. Este hombre que había besado mi mejilla cientos de veces, que había llorado en la boda de mi hija, que había llamado mamá a veces cuando estaba de buen humor. Este hombre había preparado un veneno para mí. Había planeado matarme. Mientras miraba los monitores que mostraban su corazón luchando, mientras escuchaba los pitidos irregulares de las máquinas, una parte de mí sentía horror por lo que estaba pasando. Pero otra parte, una parte más oscura y primitiva, sentía algo diferente. Sentía que esto era justicia. Justicia accidental, pero justicia al fin. En el hospital, lo llevaron directamente a emergencias. Médicos y enfermeras se movían rápido, conectando más cables, más tubos. Yo me quedé afuera, en esa sala de espera con sillas incómodas y luces fluorescentes demasiado brillantes. Llamé a Lucía. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara. «¿Mamá? ¿Ya firmaron? ¿Cómo fue?». Su voz sonaba alegre, despreocupada. Tuve que tragar saliva 2 veces antes de poder hablar. «Lucía, necesitas venir al Hospital General inmediatamente. Fernando está en emergencias». Silencio. Luego, ¿qué? ¿Qué pasó? «Está bien». Su voz subió 3 octavas en pánico. «No lo sé todavía.
Solo ven, por favor. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. No podía explicarle nada por teléfono. No todavía. 40 minutos después, Lucía entró corriendo a la sala de espera, el cabello despeinado, sin maquillaje, claramente había salido de casa sin pensar. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Me abrazó y sentí su cuerpo temblar contra el mío. Está en emergencias. Los médicos están con él. Me senté y la hice sentarse a mi lado. ¿Pero qué le pasó, mamá? Estaba bien esta mañana cuando salió de casa. Respiré profundo. Estábamos en la oficina de Leopoldo, a punto de firmar. Fernando trajo café de la hacienda. Bebió su taza y minutos después colapsó. Convulsiones, desmayo, los paramédicos dijeron que podría ser intoxicación. Lucía me miraba con ojos enormes, incrédulos. ¿Intoxicación? ¿Con qué? Me encogí de hombros. No lo sabemos aún. Los médicos están haciendo análisis. Un doctor salió 2 horas después. Era un hombre de unos 50 años con lentes y expresión seria. Familiares de Fernando Méndez. Nos levantamos las dos al mismo tiempo. Soy su esposa, dijo Lucía. Su suegra, agregué yo. El doctor nos miró a ambas con una expresión extraña. Está estabilizado pero en condición crítica. Encontramos niveles extremadamente altos de benzodiazepinas y anticoagulantes en su sangre. También hay trazas de una sustancia que estamos tratando de identificar. Es una combinación muy peligrosa, especialmente en esas concentraciones. Lucía se llevó las manos a la boca. ¿Benzodiazepinas? ¿Cómo llegaron eso a su cuerpo? El doctor la miró con seriedad. Esa es precisamente la pregunta. Estas sustancias no aparecen por accidente. Alguien las administró, en dosis calculadas para ser letales. Las palabras del doctor quedaron flotando en el aire. Letales. Alguien había intentado matar a Fernando. O más precisamente, alguien había intentado matarme a mí y Fernando había bebido mi veneno. Lucía sollozaba ahora, confundida y asustada. Yo la abracé, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba recordando cada detalle. Fernando insistiendo en que bebiera su café especial. Fernando observándome tan atentamente mientras yo levantaba la taza. Fernando diciendo que lo había preparado él mismo esa mañana. Con todo su cariño, había dicho. ¡Qué palabra tan perversa ahora! Tenemos que contactar a la policía, continuó el doctor. En casos de intoxicación intencional, es protocolo obligatorio. Ya llamé. Llegarán pronto para tomar declaraciones. Asentí lentamente. Por supuesto. La policía. Preguntas. Investigación. Todo esto se iba a volver mucho más complicado. ¿Podemos verlo?, preguntó Lucía con voz quebrada. El doctor negó con la cabeza. Aún no. Está sedado e intubado. Necesitamos mantenerlo estable las próximas horas. Les avisaré cuando puedan pasar. Se fue, dejándonos solas de nuevo. No entiendo nada, susurró Lucía, limpiándose las lágrimas. ¿Quién querría envenenar a Fernando? ¿Por qué? Él no tiene enemigos. Es la persona más buena que conozco. La miré, mi hija inocente que no veía lo que yo estaba empezando a ver. Lucía, ese café no era para él. Mi voz salió más fría de lo que pretendía. Ella me miró confundida. ¿Qué quieres decir? Respiré hondo. Fernando preparó 2 tazas. Una para él, una para mí. Yo iba a beber de la que él bebió. Pero Marisol derramó mi café y en la confusión, las tazas se intercambiaron. No era exactamente una mentira. Simplemente omitía mi participación en el intercambio. Lucía me miraba como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿Estás diciendo que el veneno era para ti? ¿Que Fernando te iba a envenenar? Su voz subió, incrédula, casi ofendida. Eso es ridículo, mamá. Fernando te adora. Él nunca haría algo así. Entonces explícame, dije firmemente, ¿por qué un café que él preparó personalmente, que él insistió que yo bebiera, termina envenenando a quien lo bebe? Lucía negaba con la cabeza, negando la realidad que yo estaba presentando. Tiene que haber otra explicación.
Alguien más puso el veneno. Alguien que quería lastimarte a ti y sabía que Fernando traería café. O alguien que quería lastimar a Fernando y calculó mal. Se aferraba a cualquier teoría que no involucrara a su esposo como villano. No podía culparla. Yo había hecho lo mismo durante 3 años. Había racionalizado cada señal de alarma. Había elegido creer en la versión perfecta de Fernando en lugar de ver las grietas. La policía llegó 30 minutos después. 2 detectives, un hombre y una mujer, ambos con trajes oscuros y expresiones cansadas de quien ha visto demasiadas cosas malas. Se presentaron como Detective Morales y Detective Ortiz. Nos llevaron a una sala privada para tomar declaraciones. Querían saber todo. Desde el principio. ¿Por qué estábamos en la oficina del abogado? ¿Qué íbamos a firmar? ¿Quién trajo el café? ¿Qué pasó exactamente? Relaté cada detalle que podía recordar. Lucía agregaba información cuando yo olvidaba algo. Los detectives tomaban notas, hacían preguntas de seguimiento. ¿Había alguien más que supiera de esta reunión?, preguntó Morales. Pensé. Leopoldo, su secretaria Marisol, nosotras 3, y Fernando. Nadie más sabía los detalles exactos. Ortiz, la detective mujer, me miró con atención particular. Señora Aurora, usted bebió de esa taza de café. Negué con la cabeza. La secretaria la derramó antes de que pudiera probar siquiera un sorbo. Ortiz intercambió una mirada con Morales. «Qué conveniente», murmuró. No sabía si lo decía como observación o como sospecha. «¿Y esta secretaria, Marisol, trabaja hace cuánto tiempo con el abogado?» Hice memoria. 5 años, creo. Tal vez 6. Leopoldo puede confirmarlo. Morales anotó algo. Necesitaremos hablar con ella también. Y con el abogado. Con todos los que estuvieron en esa oficina. Después de 1 hora de preguntas, los detectives finalmente nos dejaron ir. No salgan de la ciudad, advirtió Morales. Esta investigación apenas comienza. Estaremos en contacto. Lucía se quedó en el hospital, negándose a irse hasta poder ver a Fernando. Yo le dije que me quedaría con ella, pero necesitaba hacer una llamada primero. Salí al estacionamiento, donde el aire frío de la noche me golpeó la cara. Marqué el número de Leopoldo. Contestó al segundo tono. Aurora, ¿cómo está Fernando? He estado preocupadísimo. Su voz sonaba genuinamente angustiada. Está vivo. Estable pero crítico. Leopoldo, necesito preguntarte algo sobre Marisol. Hubo una pausa. ¿Marisol? ¿Qué pasa con ella? ¿Cómo la conociste? ¿Por qué la contrataste? Leopoldo suspiró. Llegó buscando trabajo hace 5 años. Buenas referencias. Eficiente. Organizada. ¿Por qué preguntas? Cerré los ojos. Hoy, cuando derramó mi café, me susurró que no lo bebiera. Me dijo que confiara en ella. Como si supiera que había algo malo en esa taza. Silencio largo del otro lado. Luego, Dios mío, ¿estás diciendo que ella sabía sobre el veneno? Su voz había subido 1 octava. No lo sé, pero necesito hablar con ella. ¿Tienes su dirección? Leopoldo dudó. Aurora, si ella sabía algo, la policía debería interrogarla primero. Esto es muy serio. Tenía razón, pero algo en mí necesitaba escuchar de ella directamente. Necesitaba entender. Dame su dirección, Leopoldo. Por favor. Me la dio después de más insistencia. Un apartamento en la parte vieja del pueblo, 3er piso de un edificio sin elevador. Manejé hasta allá con el corazón latiéndome fuerte. Eran casi las 9 de la noche. Las calles estaban oscuras y vacías. Encontré el edificio, subí las escaleras, toqué la puerta con el número que Leopoldo me había dado. Escuché pasos adentro. La puerta se abrió una rendija, una cadena de seguridad manteniéndola cerrada. Los ojos de Marisol aparecieron en el espacio. Cuando me vio, su rostro palideció. Doña Aurora. Su voz era apenas un susurro. Necesito hablar contigo, dije con firmeza. Ahora. Ella miró detrás de mí, como verificando si venía sola. Luego quitó la cadena y abrió la puerta completamente.
Su apartamento era pequeño pero limpio. Muebles viejos pero bien cuidados. Fotos en las paredes. Nos sentamos en un sofá gastado color verde olivo. Marisol tenía las manos entrelazadas en su regazo, temblando visiblemente. Sé que tiene preguntas. Comenzó antes de que yo pudiera hablar. Y merece respuestas. Pero primero necesito saber, ¿Fernando está vivo? Asentí. Está en cuidados intensivos. Los médicos dicen que sobrevivirá. Vi alivio y horror mezclados en su rostro. Gracias a Dios. Yo no quería que nadie muriera. Solo quería salvarla a usted. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo supiste?, pregunté. Mi voz sonaba más calmada de lo que me sentía. ¿Cómo supiste sobre el veneno? Marisol se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Hace 2 semanas, Fernando fue a la oficina. Usted no estaba, solo fue a revisar unos documentos preliminares con el abogado Leopoldo. Yo estaba archivando papeles en la sala de juntas cuando él salió al balcón para hacer una llamada. Dejó la puerta entreabierta. No fue intencional, pero escuché todo. Se detuvo, respirando profundo. Hablaba con alguien. Un hombre. Decía cosas sobre, después de la firma, sobre, la vieja finalmente transferirá todo, sobre cómo, una mujer de su edad, un paro cardíaco es completamente natural. Mi estómago se contrajo. Escuchar esas palabras, saber que las había dicho sobre mí, dolía de maneras que no esperaba. Seguí escuchando, continuó Marisol. Dijo que tenía las sustancias listas, que el médico le había dado la combinación perfecta, que lo pondría en su café favorito, que usted nunca sospecharía nada, que después de que usted muriera, convencería a Lucía de vender la hacienda rápido, que con su dolor sería fácil manipularla. Y entonces... Su voz se quebró. Entonces dijo que Lucía también tendría que desaparecer eventualmente. Que no podía arriesgarse a que ella hiciera preguntas más adelante. Las lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas. Hablaba de matar a su propia esposa como si estuviera planeando que cenar. Me quedé sin aire. Una cosa era sospechar. Otra completamente diferente era escuchar la confirmación. Fernando no solo quería matarme a mí. También planeaba matar a Lucía. Mi bebé. Mi hija que lo amaba con todo su corazón. ¿Por qué no fuiste a la policía?, pregunté, mi voz apenas funcionando. Marisol negó con la cabeza. No tenía pruebas. Solo mi palabra contra la suya. ¿Quién me creería? Él es respetado, educado, rico. Yo soy solo una secretaria. Y si lo acusaba y él salía libre, usted seguiría en peligro. Él solo pospondría el plan. Tenía sentido horrible. Entonces decidiste derramar el café. Ella asintió. No sabía qué más hacer. Pensé que si lo derramaba, si lo interrumpía, tal vez él se rendiría por ese día. Le daría tiempo de pensar, de investigar. No sabía que las tazas se cambiarían. Yo las cambié, admití en voz baja. Cuando susurraste esa advertencia, algo en mí supo que tenías razón. Cuando todos estaban distraídos, intercambié mi taza con la de él. Marisol me miraba con ojos enormes. Usted lo salvó entonces. Salvó su propia vida. Asentí lentamente. Y ahora él yace en un hospital, envenenado con su propio veneno. Hay una justicia poética en eso, supongo. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego pregunté lo que más me carcomía. ¿Por qué harías esto por mí? Apenas me conoces. Marisol me miró directamente. Mi padre trabajó en su hacienda hace 15 años. Era supervisor de campos. Tuvo un accidente, se cayó de un caballo, quedó con lesiones permanentes en la espalda. No podía trabajar más. Usted no solo lo mantuvo en la nómina, le dio un trabajo administrativo que pudiera hacer sentado. Pagó todas sus cirugías, todas sus terapias. Cuando otros patrones lo hubieran despedido sin pensarlo, usted lo cuidó como familia. Mi padre pudo mantener su dignidad, pudo seguir siendo proveedor, pudo verme graduar de la universidad. Todo gracias a usted. Los recuerdos volvieron. Adriano, el supervisor con espalda lesionada. Un hombre orgulloso que lloró cuando le dije que seguiría trabajando para mí.
Adriano es tu padre. Ella asintió con una sonrisa triste. Murió hace 2 años de cáncer. Pero hasta su último día habló de usted con respeto y gratitud. Me hizo prometerle que si alguna vez podía devolverle ese favor, lo hiciera. Cuando escuché a Fernando planeando matarla, supe que este era el momento. No podía dejar que le hicieran daño a la mujer que salvó a mi padre. Me levanté y abracé a Marisol. Ella lloró en mi hombro como una niña. Esta joven que apenas conocía me había salvado la vida por lealtad a un padre que yo había ayudado años atrás. El mundo daba vueltas extrañas. Tendrás que hablar con la policía, le dije suavemente. Tendrás que contarles todo lo que escuchaste. Ella asintió contra mi hombro. Lo sé. Estoy lista. Solo espero que me crean. La solté y la miré a los ojos. Te creerán. Porque yo estaré ahí contigo. Y porque la verdad siempre sale a la luz. No estaba segura si creía esas palabras, pero necesitaba que ella las creyera. Regresé al hospital cerca de la medianoche. Lucía seguía en la sala de espera, ahora dormida en 2 sillas juntas, usando su chaqueta como almohada. Me senté a su lado con cuidado de no despertarla. Miraba su rostro en el sueño, tan joven, tan vulnerable. Mañana tendría que decirle verdades que destrozarían su mundo. Que el hombre que amaba era un asesino. Que había planeado matar a su propia madre por dinero. Que también planeaba matarla a ella. ¿Cómo le dices eso a tu hija? ¿Cómo destruyes todo en lo que ha creído durante 3 años? Un doctor diferente salió a las 2 de la madrugada. Lucía se despertó cuando lo escuchamos acercarse. Familiares de Fernando Méndez, llamó con voz cansada. Nos levantamos. Está despierto. Todavía débil pero consciente. Puede recibir visitas cortas, de 5 minutos máximo. Lucía casi corrió hacia la puerta de cuidados intensivos. Yo la seguí más despacio, mi corazón pesado como piedra. No quería estar en la misma habitación que Fernando. Pero necesitaba ver su cara. Necesitaba ver si mostraría algo, cualquier cosa, cuando me viera viva. La habitación estaba fría y olía a desinfectante. Fernando yacía en la cama, pálido como un fantasma, con tubos saliendo de sus brazos y nariz. Un monitor pitaba constantemente a su lado. Cuando nos vio entrar, sus ojos se abrieron más. Miró a Lucía primero, con algo que parecía amor genuino. Luego me miró a mí. Y por una fracción de segundo, tan breve que casi lo pierdo, vi shock puro en su rostro. Shock de verme viva. De verme de pie. De verme aquí cuando yo debería estar muerta. Luego la expresión se fue, reemplazada por confusión fingida. Pero yo la había visto. Y él sabía que yo la había visto. Fernando, sollozó Lucía, tomando su mano. Dios mío, estaba tan asustada. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? Él intentó hablar, pero su garganta estaba seca, dañada por el tubo de respiración. Un enfermero le trajo agua con un popote. Fernando bebió despacio, sus ojos nunca dejando los míos. No sé qué pasó, dijo finalmente, su voz ronca. Bebí el café y de repente todo empezó a dar vueltas. No podía respirar. Pensé que me moría. Cada palabra sonaba ensayada. Cada gesto calculado. Los doctores dicen que había veneno en tu café, dijo Lucía. Benzodiazepinas y anticoagulantes. ¿Tienes idea de cómo llegaron ahí? Fernando negó débilmente. Ninguna. Yo preparé ese café esta mañana. De los granos de la hacienda. No había nada extraño. Me miró directamente ahora. Usted bebió del suyo, doña Aurora. La pregunta colgó en el aire. Él necesitaba saber. Necesitaba confirmar si yo había tomado el veneno también. Si su plan había funcionado parcialmente. No, respondí fríamente. Marisol derramó mi taza antes de que pudiera probarlo. ¡Qué suerte tuve! Vi sus mandíbulas apretarse. Mucha suerte, dijo lentamente. Aunque ahora me pregunto si fue realmente un accidente. Esa secretaria siempre me pareció torpe. Estaba sembrando dudas. Tratando de convertir a Marisol en sospechosa. O tal vez, dije con voz de acero, ella sabía algo que nosotros no sabíamos. Sus ojos se entrecerraron casi imperceptiblemente. ¿Qué quiere decir con eso?
Me encogí de hombros. Solo que es extraño. Tú traes café especial. Insistes en que yo lo beba. Ella lo derrama justo a tiempo. Luego tú terminas envenenado con tu propia taza. Muchas coincidencias. Lucía me miró confundida. Mamá, ¿qué estás insinuando? No aparté mi mirada de Fernando. Estoy diciendo que la policía tiene muchas preguntas. Y que las respuestas serán muy interesantes. Fernando intentó sentarse, pero el dolor lo detuvo. Doña Aurora, si está sugiriendo que yo intenté envenenarla, está completamente equivocada. Soy su familia. La quiero como a una madre. Sonreí sin alegría. Claro que sí. Por eso preparaste personalmente un café con suficiente veneno para matar a un caballo. Por amor familiar. Lucía se levantó de golpe. Mamá, basta. Fernando casi muere. ¿Cómo puedes acusarlo de algo tan horrible? Me volteé hacia mi hija. Porque ese veneno no era para él, Lucía. Era para mí. Y si las tazas no se hubieran intercambiado, yo estaría muerta ahora mismo. El monitor de Fernando empezó a pitar más rápido. Su presión arterial subiendo. Una enfermera entró rápidamente. Necesitan salir. El paciente está alterándose demasiado. Lucía salió llorando. Yo me quedé un segundo más, inclinándome cerca de Fernando. Lo suficientemente cerca para que solo él escuchara mi susurro. Cometiste un error. Debiste asegurarte de que Marisol no estuviera escuchando cuando planeabas mi asesinato. Vi el pánico entrar en sus ojos antes de que la enfermera me empujara literalmente fuera de la habitación. En el pasillo, Lucía me enfrentó. Su cara estaba roja de lágrimas y furia. ¿Cómo pudiste decir esas cosas? Él está sufriendo. Casi muere. ¿Y tú lo acusas de intentar matarte? Estás perdiendo la razón. Tomé sus manos con firmeza. Lucía, necesito que me escuches. Sé que no quieres creerlo. Sé que duele demasiado. Pero Fernando preparó ese café para matarme. Marisol escuchó una conversación telefónica hace 2 semanas donde él planeaba todo. Por eso derramó mi taza. Para salvarme. Lucía sacudió su cabeza violentamente. No. Eso no tiene sentido. ¿Por qué Fernando querría matarte? ¿Qué ganaría? La miré con tristeza. La hacienda. Todo. Una vez que yo muriera y tú heredaras, él te convencería de vender. Se quedaría con todo el dinero. Mi hija retrocedió como si la hubiera golpeado. No. 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 Fernando no es así. Él me ama. Te ama tanto, dije con voz suave pero firme, que también planeaba matarte después. Para no dejar testigos. Para quedarse con todo. Esas palabras finalmente rompieron algo en ella. Lucía se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo, sollozando incontrolablemente. Me arrodillé junto a ella. Sé que duele, mi amor. Sé que se siente como si tu mundo se derrumbara. Pero necesitas ser fuerte ahora. Necesitas escuchar la verdad antes de que sea demasiado tarde. Entre sollozos, Lucía susurró. ¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Y si te equivocas? ¿Y si hay otra explicación? Acaricié su cabello. Entonces la encontraremos. Pero primero, mañana vendrá la policía de nuevo. Y Marisol les dirá todo lo que escuchó. Necesitas estar preparada para eso. Mi hija se recostó contra mi hombro, temblando. Y yo la sostuve, como cuando era niña y tenía pesadillas, sabiendo que la pesadilla real apenas comenzaba. Nos quedamos en el hospital toda la noche. Al amanecer, los detectives Morales y Ortiz regresaron. Traían noticias. Analizamos el termo que el señor Méndez usó para traer el café, dijo Morales. Encontramos residuos de las mismas sustancias que están en su sangre. Benzodiazepinas en concentraciones letales, anticoagulantes, y algo más que ahora identificamos. Cicutoxina, un alcaloide de la cicuta de agua. Una combinación diseñada para simular un paro cardíaco en personas mayores. Muerte que parecería natural. Lucía dejó escapar un sonido estrangulado. También, continuó Ortiz, revisamos el apartamento que el señor Méndez mantiene en la capital. Encontramos documentos interesantes.
Muy interesantes. Me miró directamente. Señora Aurora, ¿sabía usted que Fernando Méndez no es su verdadero nombre? El mundo se detuvo. Lucía me miró, luego miró a los detectives. ¿Qué quieren decir con que no es su verdadero nombre? Morales abrió una carpeta que traía. Su esposo, la persona que ustedes conocen como Fernando Méndez, en realidad se llama Adriano Salazar. Tiene antecedentes en 2 estados diferentes. Y lo más preocupante, estuvo casado antes. 2 veces. Ortiz sacó fotografías y las puso sobre la mesa frente a nosotras. Esta es Patricia Domínguez. Murió hace 5 años de un aparente paro cardíaco a los 58 años. 2 meses después de heredar una fábrica textil de su familia. Esta es Carmen Vega. Murió hace 3 años de un derrame cerebral a los 62 años. 6 semanas después de que su padre fallecido le dejara 2 propiedades comerciales. Las fotos mostraban mujeres maduras, elegantes, exitosas. Mujeres como yo. Adriano se casó con ambas usando nombres falsos, continuó Morales. Documentos falsificados, identidades inventadas. En ambos casos, convenció a las mujeres de transferirle propiedades o de incluirlo en testamentos. En ambos casos, ellas murieron poco después de causas que parecían naturales. Hasta ahora, los médicos forenses de ambos estados están reabriendo las investigaciones. Mi mente trataba de procesar la información. Fernando, mi yerno perfecto, era un asesino en serie. Un depredador que buscaba mujeres maduras con propiedades valiosas. Las seducía, las casaba, las mataba. ¿Y qué pasó con el dinero de esas mujeres?, pregunté con voz temblorosa. Desapareció, dijo Ortiz. Vendió todas las propiedades rápidamente, cobró seguros de vida, y se esfumó. Hasta aparecer aquí hace 3 años como Fernando Méndez. Lucía estaba pálida como la muerte. Pero él no se casó conmigo por dinero. Yo no tenía nada cuando nos conocimos. Aún no tengo nada, todo es de mi mamá. Morales asintió tristemente. Exacto. Por eso el plan era diferente esta vez. No podía casarse directamente con su madre, sería demasiado obvio. Así que se casó con usted, la hija, y esperó pacientemente a que su suegra transfiriera la propiedad. Entonces eliminaría a su suegra, lo que convertiría a usted en heredera. La convencería de vender la hacienda usando su dolor como palanca. Y luego... Dejó la frase sin terminar. No necesitaba terminarla. Luego me mataría a mí también. Lucía vomitó en ese momento. Corrió al baño más cercano y escuchamos sus arcadas violentas. Encontramos más evidencia en su apartamento, dijo Ortiz cuando Lucía regresó, limpiándose la boca con una servilleta. Correos electrónicos con un médico corrupto llamado Enrique Paz. Le vendía las sustancias. También encontramos búsquedas en su computadora sobre síntomas de paro cardíaco, sobre venenos indetectables, sobre cómo heredar propiedades rápidamente. Y encontramos esto. Puso sobre la mesa un documento. Era un seguro de vida. A nombre mío. Por $2 millones. Firmado hace 4 meses. El beneficiario era Lucía. Su yerno sacó este seguro sin que usted lo supiera, usando documentos que probablemente falsificó. Si usted moría, su hija cobraba 2 millones. Y él, como esposo de su hija, tendría acceso total a ese dinero. Lucía lloraba en silencio ahora. Lágrimas corriendo por su rostro sin sonido, sin sollozos, solo agua pura de un dolor inimaginable. Hay más, continuó Morales, aunque yo deseaba que parara, que no dijera nada más, que este horror terminara. Revisamos sus finanzas. Fernando, o Adriano, tiene deudas de juego por casi $500,000. Con gente muy peligrosa. Necesitaba dinero urgentemente. Por eso aceleró el plan con ustedes. Por eso presionó para la firma de transferencia. Estaba desesperado. Todo encajaba. Cada pieza del rompecabezas cayendo en su lugar horrible. Los comentarios sobre mi edad. Las sugerencias de transferir la propiedad. La insistencia en el café especial ese día específico. Todo había sido calculado, planeado, ejecutado con precisión fría. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. Mi voz sonaba hueca, distante. Arrestaremos a Fernando, o Adriano,
Tan pronto como los médicos digan que está lo suficientemente estable para ser trasladado, dijo Morales. También arrestaremos al doctor Enrique Paz. Los cargos incluyen intento de homicidio, fraude, falsificación de documentos y probablemente 2 cargos de asesinato una vez que se completen las exhumaciones de las víctimas anteriores. Se levantaron para irse. Una cosa más, dijo Ortiz volteándose. La secretaria Marisol. Su testimonio sobre la conversación telefónica que escuchó es crucial. Pero necesitamos que venga formalmente a la estación a hacer una declaración completa. ¿Puede contactarla? Asentí. Ella está lista para hablar. Lo hará hoy mismo. Después de que se fueron, Lucía y yo nos quedamos sentadas en silencio. El tipo de silencio que viene después de que un tornado destruye todo. Finalmente, mi hija habló. He estado casada con un monstruo durante 3 años. Su voz era plana, sin emoción. Shock, reconocí. Estaba en shock profundo. Dormía en la misma cama que alguien que planeaba matarme. Que planeaba matar a mi madre. Que ya había matado a 2 mujeres antes. Se miró las manos como si fueran de otra persona. Le dije que lo amaba. Todos los días. Y él sonreía y me decía que me amaba también. Mientras planeaba nuestros asesinatos. Me acerqué y la abracé fuerte. No es tu culpa. Él es un experto. Un depredador profesional. Engañó a 2 mujeres antes que a ti. Me engañó a mí también. Todos caímos. Pero yo me casé con él, sollozó. Yo lo traje a nuestras vidas. Yo insistí en que confiaras en él. Si te hubiera matado, hubiera sido mi culpa. La sacudí suavemente. Escúchame, Lucía. Escúchame bien. Nada de esto es tu culpa. Él te usó. Te manipuló. Eres una víctima tanto como yo. Mi hija se derrumbó completamente entonces, llorando con sollozos que salían desde lo más profundo de su alma. Yo la sostuve y lloré con ella. Lloré por su corazón roto. Lloré por la inocencia perdida. Lloré por lo cerca que habíamos estado de la muerte. Marisol llegó 2 horas después. Había llamado diciendo que estaba lista para su declaración oficial. La abracé como a una hija cuando entró. Gracias, le susurré. Gracias por salvarme la vida. Ella negó con la cabeza. Usted salvó la de mi padre. Solo estoy devolviendo el favor. Los 3 fuimos juntas a la estación de policía. Marisol pasó 4 horas dando su declaración detallada. Todo lo que escuchó en esa llamada telefónica. Cada palabra que recordaba. Los detectives la grabaron, tomaron notas, le hicieron repetir partes para confirmar detalles. Cuando terminó, Morales le dijo, su testimonio es la pieza clave. Sin usted, Fernando probablemente habría salido libre, alegando que alguien más envenenó el café. Ahora tenemos patrón, motivo y premeditación. Gracias. Esa noche, regresamos al hospital brevemente. Fernando había sido trasladado de cuidados intensivos a una habitación regular, pero ahora había un oficial de policía en su puerta. Cuando nos vio llegar, el oficial nos detuvo. Son familia. Lucía asintió débilmente. Soy su esposa. El oficial nos dejó pasar, pero se quedó parado en la entrada, observando. Fernando estaba despierto, mirando el techo. Cuando entramos, sus ojos se movieron hacia nosotras. Ya no intentaba parecer enfermo o confundido. La máscara había caído. Así que ya saben todo, dijo con voz plana. No era una pregunta. Lucía dio un paso adelante. Su rostro era una mezcla de dolor y rabia que nunca había visto en ella. ¿Todo? No, no lo sabemos todo. No sabemos cómo pudiste mirarme a los ojos cada día mientras planeabas asesinar a mi madre. No sabemos cómo pudiste dormir junto a mí sabiendo que también ibas a matarme. No sabemos cómo un ser humano puede ser tan monstruoso. Su voz temblaba, pero no de miedo. De furia pura. Fernando la miró sin ninguna emoción. No lo entenderías. Lucía rió, una risa histérica y rota. ¿Entender? ¿Entender qué? ¿Tu plan perfecto para robarnos y asesinarnos? Tienes razón, no lo entiendo. Porque no soy un monstruo.
Fernando suspiró como si estuviera cansado de una conversación aburrida. Era solo negocios, Lucía. Nada personal. Tú eras parte necesaria del plan. Nada más. Esas palabras. Esas malditas palabras. Vi algo quebrarse en los ojos de mi hija. El último pedazo de esperanza de que tal vez había algo real, algo genuino en lo que habían tenido. Nada personal, repitió ella lentamente. Estuvimos casados 3 años. Compartimos una vida. Yo te di todo. Y era solo negocios. Fernando se encogió de hombros, el gesto lastimado pero indiferente. Eres bonita y no eres tonta. Eso ayudó. Pero sí, era trabajo. Un trabajo muy bien pagado si todo hubiera salido según el plan. Me acerqué a la cama. ¿Cuántas más?, pregunté con voz fría. La policía encontró 2. ¿Cuántas más mujeres mataste antes de intentar conmigo? Por primera vez, vi algo parecido a una emoción real en su rostro. Orgullo. El maldito estaba orgulloso. 5 en total. Patricia y Carmen fueron las últimas antes de esto. Pero hubo otras antes, cuando estaba perfeccionando el método. Las primeras fueron más descuidadas. Accidentes más obvios. Aprendí que los paros cardíacos en mujeres mayores casi nunca se investigan profundamente, especialmente si no hay signos de violencia. Hablaba de asesinato en serie como si discutiera una receta de cocina. ¿Y nosotras?, preguntó Lucía. ¿Cómo ibas a matarme a mí después de que mamá muriera? Fernando la miró con algo que casi parecía respeto. Aún eres curiosa incluso ahora. Eso me gustaba de ti. Se acomodó mejor en la almohada. Probablemente un accidente automovilístico en unos 6 meses. Después de vender la hacienda, después de cobrar el seguro. Íbamos a hacer un viaje para procesar tu dolor. Una carretera montañosa, frenos que fallan, un acantilado. Rápido, limpio, trágico. El viudo destrozado heredaría todo. Escuchar el plan para asesinar a mi hija descrito tan casualmente me hizo sentir una rabia que no sabía que era capaz de sentir. Pero cometiste errores, dije. Hablaste por teléfono donde Marisol podía escuchar. Subestimaste a una secretaria que resultó ser más lista que tú. Fernando frunció el ceño por primera vez. Esa maldita mujer. Debí haberme dado cuenta de que estaba ahí. Pero estaba tan cerca del final. Me descuidé. Se rió amargamente. Irónico, ¿verdad? 5 éxitos perfectos. Y el 6º fracasa porque una secretaria entrometida derramó café. Miró a Lucía. Y porque aparentemente mi propia esposa me traicionó cambiando las tazas. Lucía negó con la cabeza. No fui yo. Fue mamá. Y no te traicionó, te detuvo. Fernando me miró con algo nuevo en sus ojos. Respeto genuino. Sabía que era usted. Una mujer que construyó un imperio desde la nada no es estúpida. Cuando desperté aquí y la vi viva, supe que usted había actuado. Bien jugado, doña Aurora. En otra vida, hubiéramos hecho un gran equipo. Sentí náuseas. En ninguna vida haría equipo con un asesino. Él sonrió sin alegría. Todos somos asesinos de algo. Usted mató la competencia en los negocios durante años. Yo solo maté personas. La diferencia es semántica. La forma en que justificaba sus crímenes era escalofriante. El oficial en la puerta habló por su radio. Momentos después, entraron Morales y Ortiz con esposas. Adriano Salazar, dijo Morales formalmente, está bajo arresto por intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato, fraude, falsificación de documentos y sospecha de múltiples homicidios en otros estados. Le leyeron sus derechos mientras le ponían las esposas a la cama del hospital. Fernando no se resistió. Solo me miró una última vez. «¿Sabe qué es lo más divertido?», dijo. Realmente llegué a apreciarla. Usted era diferente de las otras. Más fuerte, más inteligente. Casi me dio pena tener que matarla. Casi. Escupí en su cara. No pude contenerme. Pudrete en el infierno. Él se limpió mi saliva con su hombro esposado, sonriendo. Probablemente lo haré. Pero al menos viví bien mientras pude.
Lucía se quitó su anillo de matrimonio en ese momento. El diamante de 2 quilates que probablemente había sido comprado con dinero de una de sus víctimas anteriores. Lo arrojó a su cara. Espero que cada día en prisión sea un tormento. Espero que pienses en todas las vidas que destruiste. Y espero que nunca, nunca encuentres paz. Su voz era veneno puro. Fernando solo se encogió de hombros mientras los oficiales comenzaban a llevárselo. El arrepentimiento es para gente con conciencia, querida. Yo dejé esa carga hace mucho tiempo. Y con eso, salió de nuestras vidas, arrastrando cadenas y escoltado por policías armados. Lucía colapsó en mis brazos tan pronto como se fue. Se acabó, susurré en su cabello. Ya no puede lastimarnos. Pero sabía que no era cierto. El daño ya estaba hecho. Las cicatrices en el corazón de mi hija tardarían años en sanar, si es que alguna vez sanaban completamente. Habíamos sobrevivido físicamente, pero emocionalmente estábamos destrozadas. Los días siguientes fueron un torbellino. La prensa descubrió la historia. Asesino en serie desenmascarado, gritaban los titulares. Yerno intenta envenenar a suegra millonaria. Reporteros acampaban fuera de la hacienda. Yo me negaba a hablar con ellos. Lucía se mudó de regreso conmigo, incapaz de estar en el apartamento que había compartido con Fernando. El doctor Enrique Paz fue arrestado 3 días después. Confesó haber vendido sustancias controladas a Adriano durante 2 años. Dijo que pensaba que era para suicidio asistido, no para asesinato. Nadie le creyó. Los estados donde Patricia y Carmen habían muerto exhumaron sus cuerpos. Los análisis toxicológicos encontraron las mismas sustancias que en el café de Fernando. Cicutoxina, benzodiazepinas, anticoagulantes. Su método perfecto, usado una y otra vez. Las familias de ambas mujeres fueron notificadas. Una justicia tardía, pero justicia al fin. El juicio comenzó 6 meses después. Adriano se declaró culpable de todos los cargos en un acuerdo con la fiscalía. A cambio, reveló la ubicación de 3 víctimas más que nadie había conectado con él. 8 mujeres en total. 8 vidas arrebatadas por avaricia pura. La sala del tribunal estaba llena el día de la sentencia. Familias de todas sus víctimas, reporteros, curiosos. Lucía y yo nos sentamos en primera fila. Marisol estaba con nosotras, su mano apretando la mía. El juez era una mujer mayor, de unos 70 años, con rostro severo y ojos que habían visto demasiada maldad. Leyó los cargos uno por uno. Cada cargo respondido con culpable por Adriano, quien estaba sentado en la mesa de la defensa con traje naranja de prisión, esposado, sin mostrar emoción alguna. 8 mujeres, comenzó la juez con voz temblorosa de rabia contenida. 8 mujeres trabajadoras, exitosas, que construyeron vidas dignas. Usted las sedujo, las engañó, les robó su confianza, y luego les robó sus vidas. No por necesidad, no por pasión, por dinero, por pura y simple codicia. Miró directamente a Adriano. En mis 40 años como jueza, he visto monstruos. Pero usted es algo especial. Usted es un depredador que se alimentaba de mujeres vulnerables en momentos de su vida donde buscaban compañía. Las convertía en víctimas y luego las descartaba como basura. Adriano no reaccionó. Simplemente miraba al frente con expresión vacía. Las familias de las víctimas dieron declaraciones de impacto. La hija de Patricia habló entre lágrimas sobre cómo su madre había sido tan feliz cuando conoció a Fernando. Cómo había creído que finalmente tendría compañía en sus años dorados. El hijo de Carmen describió encontrar a su madre muerta, creyendo que había sido un derrame natural, nunca sospechando asesinato. Una por una, 8 familias destrozadas contaron sus historias. Cuando llegó mi turno, me levanté con piernas temblorosas. Miré a Adriano directamente. Casi me matas. Casi matas a mi hija. Destruiste su capacidad de confiar, de amar sin miedo. Esas heridas nunca sanarán completamente. Pero quiero que sepas algo, no ganaste. Estamos vivas. Estamos aquí. Y tú estarás en una celda hasta que te pudras. Lucía habló después de mí. Su voz era más fuerte de lo que esperaba. Me casé contigo creyendo en el amor. Creí cada palabra, cada promesa, cada mentira.
Me hiciste sentir especial, amada, segura. Y todo era actuación. Todo era un plan para robar y matar. Viviré el resto de mi vida sabiendo que dormí junto a un asesino en serie. Que le dije, te amo, a un monstruo. Eso es algo que tendré que cargar siempre. Pero tú cargarás algo peor, la certeza de que fallaste. Tu plan perfecto colapsó. Y ahora el mundo entero sabe exactamente qué eres. Adriano finalmente mostró emoción. Una pequeña sonrisa torcida. Como si todo esto fuera entretenido para él. La juez lo sentenció a 8 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional, más 30 años adicionales por los cargos de fraude y falsificación. Morirás en prisión, dijo la juez. Y el mundo será un lugar más seguro por ello. Los oficiales se lo llevaron. Esta vez, cuando pasó junto a nosotras, no dijo nada. No miró. Solo siguió caminando, las cadenas arrastrándose en el suelo de mármol. Y así, el monstruo que casi nos destruyó desapareció de nuestras vidas para siempre. El alivio que sentí fue tan intenso que casi me desmayo. Lucía me abrazó fuerte y finalmente, pude respirar de nuevo. Los meses después del juicio fueron de sanación lenta. Lucía comenzó terapia 3 veces por semana. Tenía pesadillas constantes. A veces se despertaba gritando, creyendo que Adriano estaba en su habitación. Yo también tenía mis propios demonios. No podía tomar café sin recordar ese día. No podía confiar en gestos amables sin buscar segundas intenciones. Ambas estábamos rotas de maneras que tomarían años reparar. Pero estábamos vivas. Y eso era lo que importaba. Marisol se convirtió en parte permanente de nuestras vidas. La contraté como administradora de la hacienda, con un salario generoso y participación en las ganancias. No tienes que hacer esto, me dijo cuando le ofrecí el puesto. Sí tengo, respondí. Me salvaste la vida. Y más importante, salvaste la vida de mi hija. Eso no tiene precio. La hacienda siguió prosperando. De hecho, después de toda la publicidad del juicio, nuestro café se volvió más solicitado que nunca. Irónico, pero cierto. Contraté seguridad adicional. Instalé cámaras en toda la propiedad. Cambié todas las cerraduras. Necesitaba sentirme segura de nuevo en mi propio hogar. Lucía eventualmente comenzó a salir de la casa más seguido. Pequeños pasos. Una caminata por el pueblo. Café con amigas. Un viaje corto a la capital para ver sus proyectos de arquitectura abandonados. Cada paso era una victoria. Pasó un año completo antes de que mencionara la idea de volver a confiar en alguien romántico. No sé si alguna vez podré volver a amar, me dijo una noche mientras tomábamos té en el porche. Y está bien si no puedes, le respondí. No todos tienen que estar en pareja para ser felices. Eres completa por ti misma. Recibimos cartas de las otras familias, agradeciéndonos por llevar a Adriano ante la justicia, por darles cierre, por asegurarnos de que sus seres queridos no hubieran muerto en vano. Leíamos cada carta juntas, Lucía y yo, llorando por mujeres que nunca conocimos pero con quienes compartíamos un vínculo horrible. Sobrevivientes y víctimas, unidas por el mismo monstruo. La Organización de Víctimas de Fraude Romántico me pidió que hablara en conferencias. Al principio me negué. No quería revivir todo públicamente. Pero Lucía me convenció. Mamá, si tu historia salva aunque sea una vida, vale la pena el dolor de contarla. Tenía razón. Así que empecé a hablar. En conferencias, en universidades, en programas de noticias. Advertí sobre señales de alarma. Sobre depredadores que se aprovechan de personas vulnerables. Sobre la importancia de verificar antecedentes, de escuchar el instinto, de no ignorar las banderas rojas por amor o esperanza. Una mujer se me acercó después de una de mis charlas. Tenía 50 y tantos años, bien vestida, lágrimas en los ojos. Estoy saliendo con alguien que hace exactamente lo que describiste, susurró. Los mismos patrones, las mismas palabras. Iba a transferirle dinero mañana. Ya no lo haré. Gracias. Me salvaste. En ese momento supe que todo el dolor, toda la exposición pública, toda la vergüenza de haber sido casi víctima, valía la pena si podía evitar que otras pasaran por lo mismo. Lucía también encontró su forma de sanar ayudando a otros.
Se unió a un grupo de apoyo para víctimas de fraude romántico. Comenzó a diseñar refugios para mujeres escapando de situaciones peligrosas, donando sus servicios profesionales gratuitamente. 2 años después del juicio, Lucía conoció a alguien. No de la forma tradicional. Se conocieron en una sesión de terapia grupal. Él también había sido víctima de fraude, aunque no romántico. Su socio comercial lo había estafado, robándole años de trabajo. Se llamaba Leopoldo, el mismo nombre de nuestro abogado, algo que nos hizo reír cuando lo mencionó. Era arquitecto como ella, divorciado, con 2 hijos adolescentes. La primera vez que lo trajo a la hacienda, mi corazón se aceleró con pánico. Todos esos miedos volvieron. ¿Y si era otro depredador? ¿Y si la historia se repetía? Pero Marisol, quien se había convertido en mi mano derecha y confidente, me detuvo. Doña Aurora, investigué sus antecedentes. Todo. Es quien dice ser. No tiene deudas ocultas, no tiene identidades falsas, no tiene exesposas muertas. Es solo un hombre bueno que también fue herido. Respiré profundo y decidí confiar. No en él todavía, sino en el proceso. Observé a Leopoldo durante meses. Cómo trataba a Lucía. Nunca presionaba. Nunca pedía dinero. Nunca mencionaba la hacienda o propiedades. Cuando Lucía tenía días malos, días donde el trauma volvía y no podía ni salir de la cama, él simplemente se sentaba con ella. No trataba de arreglarla. Solo estaba ahí. Eso es amor real, me dijo Marisol un día. No el tipo que busca beneficio. El tipo que solo quiere estar presente. Tenía razón. Eventualmente, después de 1 año de relación, le di mi bendición. Pero si alguna vez le haces daño, le advertí a Leopoldo con toda la ferocidad de una madre protectora, no habrá lugar en este mundo donde puedas esconderte de mí. Él sonrió con comprensión. No le haré daño, doña Aurora. Amo a su hija. Y respeto lo que ambas han sobrevivido. Nunca lo daré por sentado. Se casaron en una ceremonia pequeña, solo familia cercana y amigos íntimos. No en la hacienda esta vez. Esos recuerdos aún dolían demasiado. En una capilla antigua en las montañas, con vista a valles verdes que se extendían eternamente. Lucía usó un vestido sencillo color marfil, sin el drama de su primera boda. Esta vez, cuando dijo sí, acepto, sus ojos estaban claros, sin ilusiones. Sabía exactamente con quién se casaba. Las cicatrices de Adriano nunca desaparecerían completamente, pero había aprendido a vivir con ellas. A crecer alrededor de ellas, como árboles que crecen alrededor de viejas heridas en su corteza. Más fuertes por haberlas sobrevivido. Yo también encontré mi forma de paz. No en romance, eso había muerto en mí el día que descubrí las intenciones de Adriano. Pero en propósito. Expandí la hacienda, no para ganar más dinero, sino para emplear más gente. Especialmente mujeres. Mujeres solteras, viudas, divorciadas. Mujeres que necesitaban independencia económica. Mujeres que necesitaban sentirse seguras. Creé un programa de capacitación, enseñándoles no solo agricultura, sino también administración, finanzas, negociación. Quería que cada mujer que trabajara para mí supiera que nunca tendría que depender de un hombre para sobrevivir, que podía construir su propia seguridad. Marisol dirigía el programa con pasión. Estamos creando un ejército de mujeres fuertes, me dijo una vez. Mujeres que nunca serán víctimas fáciles. Exactamente. En el 3er aniversario del día que casi me matan, organicé una ceremonia especial. Invité a las familias de las 8 víctimas de Adriano. Plantamos 8 árboles de café en la parte más hermosa de la hacienda, con vista al amanecer. Cada árbol tenía una placa con el nombre de una víctima. Patricia, Carmen, Elena, Rosa, Gabriela, Sofía, Beatriz y Valeria. 8 mujeres que merecían ser recordadas. 8 vidas que no fueron en vano. Estos árboles crecerán, dije durante la ceremonia, mi voz quebrándose pero firme. Producirán frutos cada año. Y cada grano de café que venga de ellos llevará el recuerdo de estas mujeres. Transformaremos su tragedia en algo que da vida. Las familias lloraron. Yo lloré. Lucía lloró. Pero eran lágrimas de sanación, no de desesperación.
El café que producían esos 8 árboles especiales lo vendíamos a precio premium. Todo ese dinero iba a una fundación que creamos. Justicia para ellas, la llamamos. La fundación ayudaba a víctimas de fraude romántico y financiaba investigaciones privadas para personas que sospechaban estar siendo estafadas pero no podían pagar detectives. En 2 años, la fundación ayudó a detener 17 estafadores antes de que pudieran hacer daño real. 17 mujeres y 3 hombres fueron salvados de perder todo, o peor, de perder sus vidas. Cada vez que recibía una carta de agradecimiento de alguien a quien habíamos ayudado, sentía que el dolor que Adriano causó no había sido completamente en vano. Lo estábamos transformando en protección para otros. Adriano intentó contactarme una vez desde prisión. Una carta llegó a la hacienda 3 años después de su encarcelamiento. Marisol la interceptó. ¿Quiere leerla?, preguntó. Sostuve el sobre en mis manos. Podía sentir su presencia solo en el papel. Negué con la cabeza. Quémala. No tengo nada que decirle y no quiero escuchar nada de él. Marisol la quemó esa misma tarde en la chimenea. Vimos el papel convertirse en cenizas. Así es como debería ser recordado, dijo Marisol. Como cenizas. Como nada. Tenía razón. Había desperdiciado demasiado tiempo de mi vida pensando en él. Ya no más. Lucía recibió cartas similares. También las quemó sin leer. Habíamos decidido, juntas, que no le daríamos ni un minuto más de nuestras vidas. Hoy tengo 68 años. La hacienda es más próspera que nunca. Lucía y Leopoldo tienen una hija, mi nieta, a quien llamaron Aurora en mi honor. Cuando la cargo, cuando veo sus ojos curiosos explorando el mundo, pienso en todo lo que casi perdemos. Si hubiera bebido ese café. Si Marisol no hubiera estado escuchando. Si no hubiera confiado en mi instinto y cambiado esas tazas. Esta niña nunca habría existido. Lucía nunca habría sanado. El monstruo habría ganado. Pero no ganó. Estamos aquí. Vivas, fuertes, reconstruidas de maneras que nunca imaginamos posibles. La gente me pregunta si tengo miedo todavía. Si desconfío de todos. La respuesta honesta es sí. A veces. Hay días donde veo amenazas en lugares donde no existen. Donde me pregunto si alguien que es amable tiene segundas intenciones. Pero he aprendido que vivir con miedo no es vivir. He aprendido que la confianza es un regalo que doy cuidadosamente, pero que aún puedo dar. He aprendido que el mal existe, pero también existe la bondad. Marisol me demostró eso. Una casi desconocida arriesgó su trabajo, su seguridad, para salvar mi vida. Sin esperar nada a cambio. Solo porque era lo correcto. Le enseño estas lecciones a mi nieta ahora. Le enseño que debe ser fuerte pero no dura. Cautelosa pero no paranoica. Generosa pero no ingenua. Le enseño que la verdadera riqueza no está en propiedades o dinero, sino en relaciones genuinas. En lealtad. En personas que te aman sin agenda oculta. Le enseño que si algo se siente mal, probablemente lo está. Que debe confiar en su instinto siempre. Que su voz, su incomodidad, sus dudas son válidas y deben ser escuchadas. Lucía está sanada en su mayoría. Aún tiene días difíciles, pero son menos frecuentes. Construyó una vida hermosa con Leopoldo. Una vida basada en honestidad total, en comunicación abierta, en respeto mutuo. El tipo de amor que yo quería que tuviera desde el principio. El tipo de amor que merece. Y cuando la veo reír con su esposo, jugando con su hija en los campos de café, sé que ganamos. Sobrevivimos a un depredador que había destruido 8 vidas antes que las nuestras. Y no solo sobrevivimos, prosperamos. En las noches, cuando me siento en el porche de la hacienda viendo el sol ponerse sobre los cafetales, pienso en ese día terrible. Pienso en lo cerca que estuve de beber ese café. Pienso en Marisol susurrando "confíe en mí" con ojos desesperados. Pienso en el momento en que cambié esas tazas con manos temblorosas. Y agradezco. Agradezco a la intuición que me salvó. Agradezco a Marisol por su valentía. Agradezco a Lucía por su fortaleza en reconstruirse. Y agradezco cada día adicional que tengo en este mundo hermoso. Porque al final, esto es lo que aprendí. La lealtad genuina vale más que cualquier vínculo de sangre. La verdad siempre encuentra su camino a la luz.
La codicia destruye todo lo que toca. Y el amor real, el tipo que no busca tomar sino dar, ese amor es lo único que realmente vale la pena. Sobreviví a un monstruo. Mi hija sobrevivió a una traición inimaginable. Y juntas, construimos algo más fuerte de lo que teníamos antes. Esa es nuestra victoria. Esa es nuestra justicia. Y esa es la historia que dejo como legado para mi nieta y para cualquier mujer que necesite escucharla. Puedes sobrevivir lo impensable. Puedes reconstruir lo destruido. Y puedes salir del otro lado no solo viva, sino triunfante.